esta sesión de estudio bíblico, donde estamos en la primera carta de Pablo a Timoteo, y estuvimos viendo en sesiones anteriores varios consejos que el apóstol le estaba dando a este joven líder, y hoy vamos a enfocarnos en el capítulo número 5. Este es un capítulo muy práctico. Aquí, como dice, antes de terminar la carta, les voy a tirar un par de consejos en algunas áreas específicas para que quede bien claro algunos puntos. Y muchos de los temas que vamos a ver en este capítulo tienen con el tema de cómo tratar a distintos grupos de personas, las relaciones interpersonales, que es un punto muy relevante y a los distintos niveles, ¿no? Siempre hay personas donde uno está a cargo, siempre hay personas pares, hay otras personas quizás que de distintas edades y en este capítulo él dice, bueno, yo les voy a dar consejos para que vos tengas sabiduría, cómo moverte, cómo tratar a distintas personas. Y especialmente en el área de cómo tratar cuando tengas que confrontar, cuando tengas que llamar la atención, cuando tengas que marcar distintos puntos que te va a tocar, a todos nos toca. El reto que tenemos es cómo hacerlo de una manera saludable, donde sí abordamos el problema, pero también cuidamos el vínculo con la otra persona. Así que nos va a dar consejos para distintos grupos. Por ejemplo, le dice, ¿cómo vas a interactuar con personas que son más grandes en edad que vos? ¿Cómo vas a tratar a personas del sexo opuesto? ¿Cómo vas a tratar a personas donde están en una situación vulnerable y de necesidad? Y en este caso se enfoca en las viudas, por ejemplo. ¿Cómo tratar a ese grupo de personas? Y da consejos muy prácticos, muy directos, como es el apóstol Pablo, ¿no? Siempre dando cosas de una manera muy concreta. Así que vamos por esos consejos. Vamos a empezar con el versículo número 1. Primera de Timoteo. Vamos a iniciar con los versículos 1 y 2. Gracias, Vivi. Y bueno, qué lindo es también aprender de cómo ser líder. O sea, a veces uno dice, no, pero yo no soy pastor, yo no soy líder de algo grande, pero si tú estás en una familia, de alguna manera eres líder, ¿no? Entonces, a mí me encantan estos principios porque en realidad son principios que aplican a cualquier tipo de relación que tú tengas en tu vida. O sea, si tú eres mamá con tus hijos, si tú eres una persona de negocios, entonces con los que trabajan contigo, con tus compañeros de trabajo, o sea, con todas las personas a tu alrededor. Entonces, no te descalifiques de estos principios y de estos consejos. Si tú dices, no, pues yo no soy pastor, entonces yo no tengo que cumplir. No, estamos todos necesitando guiar nuestras vidas y la resolución de conflictos realmente, ¿no? En base a lo que está diciendo Pablo aquí. Vamos a leer aquí el verso 1 y 2 del capítulo 5. Dice, nunca le hables con aspereza a un hombre mayor. Qué interesante, ¿no? O sea, nosotros hoy en día nos igualamos mucho. No, todos somos iguales, queremos todos igual. Pero Pablo hace mucho hincapié en que Timoteo es un joven, relativamente un joven que está pastoreando, que está levantando una obra. Y él dice, nunca hables de esta manera a un hombre mayor, sino llámale la atención con respeto, como lo harías con tu propio padre. Dirígete a los jóvenes como si les hablaras a tus propios hermanos. Entonces, son las relaciones familiares las que nos deben de estar dando como la pauta, ¿no? Tu padre, tus hermanos. Esperemos que tengamos buenas relaciones interfamiliares, ¿no? Pero dice, y trata a las mujeres en el verso 2, a las mujeres mayores. ¿Ya estaríamos incluidas tú y yo, Vivi, en ese? No, nosotras todavía no. Estamos saliendo de la adolescencia. Trata a las mujeres mayores como lo harías con tu madre y trata a las jóvenes como a tus propias hermanas. ¿Cómo? Con toda pureza. Entonces, la enseñanza principal aquí es estas frases, como a padre, como a hermano, como a madre. Es un modelo de respeto. Es un modelo de afecto también, es un trato como se espera tener con tus familiares, que es afecto, es el respeto, también es conocerlos. Muchas veces eso también hace falta, ¿no?
a los ancianos, entonces tú como líder o como jefe o como lo que sea tu relación con estas personas, trátalos con humildad y con paciencia. Y yo creo que esto es bien importante para alguien. Yo sé que yo en lo personal, en situaciones donde he estado en una posición quizá de liderazgo, de influencia, aún no tiene que ser liderazgo oficial, ¿verdad? Pero si estás en una posición de influencia y son personas mayores a ti, hay que tener cuidado con el trato que tienes en ese caso con las personas. Cuando tú tratas con jóvenes, claro, va a ser un poquito diferente porque son más al par tuyo, son contemporáneos, les vas a poder quizá hablar con otro tipo de lenguaje, ¿verdad? Que ellos saben lo que quiere decir, porque a veces yo me pierdo ya con esas frases de los jóvenes, ¿no? Pero convive con ellos, habla con ellos como ellos te entienden, no como inferiores, porque también ellos tienen un lugar en la mesa, tienen un lugar en los planes y en los propósitos del reino. Y el último es para el sexo opuesto. Y yo creo que en muchas ocasiones tendemos a poner a un lado esto, quizá no le damos tanta importancia, pero cuando un joven, un hombre, está tratando con una mujer, y aún cuando es mayor, pues con más delicadeza, con más honra, con más cuidado, también yo creo que las mujeres nos debemos de dar a respetar, ¿verdad? O sea, cuando no nos damos a respetar, pues va a ser difícil que nos traten con ese tipo de relación. Como hermanas, con toda pureza. Lo que tú quisieras que te hicieran a una hermana tuya, entonces así te vas a comportar. O sea, es muy sencillo, es muy simple. Todos tenemos estas relaciones en nuestras vidas. Todos nos hemos tenido que relacionar con hermanos o con primos o qué sé yo. Todos tenemos personas que son como nuestros padres, aunque los padres ya no estén aquí, pero son figuras mayores. Yo a veces les digo a mis hijos, Vivi, les he dicho, mira, más vale que aprendas a convivir y a vivir con gente ahorita, porque de mayor, de más grande, hay otras personas y otras fuerzas que te van a obligar a convivir y vivir de esa manera. Entonces, Pablo de igual manera con Timoteo le está diciendo, ¿sabes qué? Lo vas a tener que confrontar. Vas a tener que tener relaciones, vas a tener que tener conversaciones difíciles. Entonces, aquí hay algunos tips. Trata a los hombres como tu padre, a las mujeres mayores como a tu madre, a los jóvenes con respeto y valóralos, a las mujercitas como tu hermana. Y así de sencillo. Uno, aunque no tengas hermanas, pero te puedes imaginar cómo hay que tratarlos, ¿verdad? Entonces podemos usar un poquito nuestra imaginación. Si tú dices, no, yo me libero de ese consejo porque yo no tengo esa relación. Pero usa la imaginación porque todos hemos tenido que tratar con personas en ese diferente rango de edades y de autoridad, ¿no? Qué reto y qué desafío que tenemos, porque cada uno tiene sus realidades diferentes y hay que prestar cierta atención en ciertas áreas específicas, ¿no? Sí. En cada grupo. Yo quería agregar respecto a esto que hay una versión que usa otras palabras y dice, no lo reprendas, sino más bien acompáñalo. Y esto es tan importante, ¿no? Porque reprender significa hablar duro, o dar, o decir, o marcar, como cuando tenemos que marcar o hablar acerca de un punto de conflicto, a veces la reacción normal es porque tú, y marcar, Señalando, ¿no? señalar Sí. y reprochar de una manera muy, muy dura, ¿no? Y la palabra que usa acá dice, no, esa manera no, más bien exhórtalo. Y el exhortar a una persona tiene que ver con ponerse al lado, acompañarlo y caminar. Qué diferente es la manera en que yo me voy a dirigir a alguien o cómo voy a abordar un conflicto. Si quiero ir solamente con la metrallota, apuntarle y tirar abajo ese problema, lo más probable es que no funcione, ¿no? Qué importante es decir, bueno, es alguien adulto, con respeto, acercarme. Ser asertivo, mostrar el punto, pero con esa actitud de aquí estoy, vamos a caminar, hablemos de esto y salgamos adelante juntos. Es una actitud muy diferente, Sí. ¿verdad? Y es muy importante la manera en que nosotros vemos a la persona. Sí.
porque eso va a definir cómo le vamos a hablar, eso va a definir la conducta que vamos a tener. A veces en las relaciones uno se pone más énfasis en qué hacer, qué no hacer, y en realidad eso es secundario. Lo primordial es cómo te veo a vos. Sí. Te veo como alguien que ya rápido tengo que resolver y pasar con otro, me voy a expresar de esa manera. Y otra actitud es, resolvamos esto, crezcamos, avancemos, caminemos. Eso es algo que en la vida permanentemente lo tenemos que ir trabajando, desarrollando y madurando. Y bueno, yo creo que es un gran consejo que nos da. Sí. Aprender a ver a las personas como a un padre, como a una hermana, como. Eso nos va a facilitar. Cuando te preguntes, ¿y cómo voy a hacer, cómo trato a esa persona? Como decía Pablo, como un hermano, como una hermana. Y que eso modele o que eso sea una guía en el vínculo y en la relación interpersonal. Buenísimo, esto es un gran consejo. Si seguimos avanzando en el capítulo, él empieza a hablar ahora de cómo tratar a personas que están pasando una situación de vulnerabilidad. En este caso, el tema de las viudas aborda específicamente, y viuda es alguien desamparado, probablemente solitario. Si nos ponemos en contexto, en aquella época quizás no había planes de gobiernos que ayuden, y una mujer sola, una mujer que no tenía marido, una mujer a lo mejor que tenía edad avanzada, que no podía trabajar, iba a estar en problemas muy complicados. Claro, o ¿verdad? una madre soltera, me imagino. O una también, madre, ¿no? claro, con hijos. Pero bueno, alguien soltero tiene fuerza, quizás puede todavía, ¿no? Pero cuando ya llegas a una edad donde se complica, ¿no? ¿Cómo abordar de manera saludable y cómo la iglesia necesita prestar atención a esta área y hacerlo de una manera saludable? Entonces vamos a leer unos versículos aquí donde hace referencia a ese vínculo, ¿no? Cómo tratar esas situaciones. Y vamos a leer a partir del versículo 5, que dice: atiende a toda viuda que no tenga nadie que lo cuide. O sea, la viuda que no tenga nadie que lo cuide. Pero si ella tiene hijos o nietos, la primera responsabilidad de ellos es poner en práctica la sumisión a Dios en su hogar y retribuir a sus padres al cuidarlos. Esto es algo que le agrada a Dios. Ahora bien, una verdadera viuda, una mujer que realmente está sola en este mundo, es aquella que ha puesto su esperanza en Dios. Y día y noche ora a Dios pidiéndole su ayuda. Pero la viuda que solamente vive para el placer, ahí hace una diferencia. Hay viudas y viudas. Hay viudas que tienen una actitud, ¿verdad?, de buscar a Dios, y hay otras que quieren vivir la vida loca, dice, ¿no? Esa es una diferencia. Bueno, dales estas instrucciones para que nadie quede expuesto a la crítica. Y vuelve otra vez con el tema de la familia y dice: aquellos que se niegan a cuidar a sus familiares, especialmente lo de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Qué ¡Guau! fuerte. Un versículo Qué fuerte. muy duro, ¿no? Se los leo otra vez. Dice: aquellos que se niegan a cuidar a sus familiares, especialmente lo de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. Yo digo, ¿qué es lo que lo habrá llevado a él a decirlo de una manera tan enfática? Decir, hey, la familia es lo primero, ¿no? Sí. A lo mejor, no sé, pienso de que a él había visto de que había muchas familias que quizás se querían aprovechar y decían, que la iglesia se hace cargo. Se desentendían, Desentenderse de sus familiares y delegar la responsabilidad a otro, ¿no? Y eso es fácil de hacer, Claro. ¿no? O sea, y eso me llama la atención. O sea, no es de que no puedas, porque en ocasiones literalmente no se puede hacer nada por ellos, ¿no? Claro. Pero aquí él hace hincapié en eso de que se niegan a cuidar. O sea, que está en tus manos Teniendo hacer la algo. posibilidad, no lo y haces. tú dices, no puedo. O no quiero, o no nos peleamos mucho. Yo he oído, o sea, a mí eso me espanta un poco porque digo, yo he oído esos casos, ¿no? Cuando dicen, ya mis padres ya no están conmigo porque peleábamos mucho.
Bueno, pero nomás Van a por seguir eso ya no siendo, los vas a cuidar. O claro. sea, es muy fuerte y es mucho de pensarse, ¿no? De que realmente la responsabilidad social, en este caso, es de la familia. No vayas a delegar a la iglesia lo que es tu responsabilidad. Y es Pero muy también fuerte. muestra y dice, hay otras que realmente están Sí, solas y no tienen otra opción, ¿verdad? Y qué importante que la iglesia esté atenta, alerta, ¿verdad? Pero yo creo que el principio aquí que es muy importante es de eh, que es parte de la fe, la manera, por ejemplo, en que yo me comporto con mi familia cuando hay necesidad. Porque habla, dice, una fe verdadera se ve de esta manera. No puedes decir que, ay, yo soy una persona de fe y está alguien en tu familia con necesidad y vos teniendo la posibilidad de hacer algo no lo haces. Dice, eso es peor que alguien que no cree. O sea, la fe se expresa de muchas maneras. Y en este caso dice, en la manera en que vos tratás a las familias y cuando están en necesidad, en este caso menciona la vida, pero puede ser otras circunstancias, claro. como vos decías, ¿no? Que en nuestra familia va a haber momentos donde hay ciertas personas donde van a pasar temporadas que van a ser complicadas. Sí. Y como familia en la carne tenemos que ser parte de ella, acompañar, y como familia en la fe también, por supuesto, ¿verdad? Parte de la solución, ¿no? Ah, Y no sí, del problema. Vivi, exactamente. me estoy acordando de un dicho, bueno, en México lo oíamos, no sé si en otros países también, que dicen, no seas luz en la calle y oscuridad en tu casa, ¿no? Entonces es como decir, soy cristiano, yo creo en esto, yo tengo una vida nueva y diferente, pero en tu casa es un desastre porque no estás cuidando de las necesidades físicas, o sea, ese vínculo entre lo físico y lo espiritual no se puede deshacer, siempre está ahí. Entonces, lo que está pasando en tu vida espiritual, como decías tú, Vivi, lo que está pasando en tu vida espiritual va a tener la evidencia en tu vida física, en tus relaciones físicas. No todo es aquí del otro mundo y en el cielo y cuando lleguemos al cielo, no. Es como estás viviendo también ahorita la evidencia de tu relación con Dios. Y bueno, seguimos con otros Seguimos. principios. Seguimos aquí en el verso 17, 18 del capítulo 5. Dice, los ancianos que cumplen bien su función deberían ser respetados y bien remunerados. Ahora, quiero aclarar aquí, yo creo que aquí cuando leemos la palabra ancianos, no necesariamente está hablando de viejitos, ¿verdad? O sea, no, sí están hablando, anteriormente se ha hecho referencia a personas mayores, pero aquí los ancianos a los que él se refiere son las personas que están realmente involucrados en la obra del ministerio, ¿cierto? O sea, los que están ahí en el día a día. Entonces, si están cumpliendo bien su función, deberían de ser respetados, pero también bien remunerados. Una vez más, ese vínculo de lo espiritual, lo intangible con lo tangible. Si ellos están haciendo bien su papel de padre o de líder espiritual, respétalos, pero también hazles ver de manera tangible que uno los está valorando. En particular, los que trabajan con esmero tanto en la predicación como en la enseñanza, o sea, los que están ahí dándoles de comer a las ovejas, ¿no? El verso 18 dice, pues la escritura dice, no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. Y dice también, los que trabajan merecen recibir su salario. Qué interesante, o sea, Pablo aquí es súper práctico, o sea, se ha ido de las necesidades prácticas sociales de las viudas a las necesidades prácticas de alguien que está en el ministerio, o sea, no se olviden de que los que están en el ministerio a tiempo completo también tienen necesidad de comer y de darle ropa a sus hijos y de darles escuela y estudio, o sea, seamos prácticos en todos los sentidos. Esto abarca todas las áreas de nuestras vidas. Hónralos con respeto, pero también hónralos económicamente. No niegan suplir sus necesidades. Y esto es una necesidad muy grave, Vivi, que yo sé que tú y yo hemos visto a lo largo de nuestra jornada con el Señor, que desafortunadamente muchas veces personas que están dedicadas
a darle el alimento a las ovejas, como quien dice, ¿no? Y sufren necesidad económica. Y muchas veces la mentalidad es una equivocada de decir, bueno, es que ellos lo están haciendo para el Señor. Y si todo es para el Señor, pues no hay que darles nada de dinero, ¿verdad? Ellos tienen, y Dios les va a suplir. Pero ¿qué tal si Dios quiere suplir a través de ti y a través de mí? Entonces, tengamos conciencia de eso, que el tema del dinero, de los salarios, las necesidades de las viudas, o sea, no son temas poco espirituales, son parte de nuestro mensaje espiritual, son parte de nuestro deber espiritual hacia las personas que están trabajando y obrando entre nosotros. Sí. Y bueno, Y paguen más- bien a sus pastores. Y hablando todavía, continúa con esta línea de a los ancianos, pero ya deja ese lado y se enfoca en algunos consejos de qué hacer cuando vengan con acusaciones hacia los Uh-oh. líderes. Y ahora sí, ahí dice, hablemos de esto también, porque va a pasar. ¿Qué pasa cuando hay alguien que está realizando una tarea y de repente empiezan a venir comentarios en distintos formatos? En formato de, te lo comparto para que estés orando, que se transforma en un chisme a veces. Otra vez viene, no, porque yo quiero decirle y quiero que usted sepa para que esté enterada de la realidad, de Están la muy preocupados. situación. Y ¿cuántos comentarios hay que vienen en base a alguien que está liderando? En este caso, obviamente, es ancianos de la iglesia, pero se aplica a cualquier tipo de nivel de autoridad, ¿no? Cuando hay alguien en autoridad, siempre va a haber alguien que va a comentar algo. Entonces, ¿qué hacer cuando hay comentarios respecto a esto? Y vamos a leer los versículos 19 y 20. Fíjense lo que dice. No escuches ninguna acusación contra un anciano a menos que no haya 2 o 3 testigos que los confirmen. Wow. Los que están en pecado deberán ser reprendidos delante de toda congregación, lo cual servirá de firme advertencia para los demás. Muy práctico, pero aquí nos da este consejo de decir, hey, si vienen a hablarte, hace una pausa y decirle que vengan 2 o 3, que vengan 2 o 3. Y esto es algo muy, muy importante porque de esa manera decanta un montón de comentarios que no tienen fundamento. Alguien que realmente tiene un fundamento, obviamente es algo que se puede comprobar. Por eso acá creo que lo clave es la cautela. Ser cautelosos. No dice, déjenlo de lado, déjenlo pasar. No, dice, hey, sean cautelosos, o sea, tomen pasos que aseguren de que cuando una situación es algo verdadero y no solamente algo que apareció por ahí, ¿verdad? Un comentario que no tiene fundamento. Y el otro punto importante que yo veo aquí es que los líderes no tienen inmunidad política, ni deben tener un trato diferente a cualquier otro cristiano, ¿no? Acá dice, si es algo comprobable y si es alguien donde alguien está pecado, en pecado, y no solamente en pecado, sino que también insiste, no se puede pasar por alto. No es que podemos decir, ay, el líder, todo le perdonamos porque no, él es el líder. Eso no dice la Biblia. Dice, no. Dice, asegúrate bien que tomes los pasos de que cuando analizas un problema o una situación sea verdadera, pero segundo, dice, hay que tomar acción. Y esto es algo que es tan importante, porque, ay, no, pero al pastor le vamos a decir algo o no, a tal persona, no, fíjate cómo Dios la usa. ¿Cuántas situaciones se han dado? ¿Cuántas cosas hemos visto, Nolita, de que por no tratar y por no solucionar puntos, la cosa después se vuelve muy seria, sí. ¿verdad? A mí me llama la atención también aquí, Vivi, que dice de 2 o 3 testigos que confirman, porque yo creo que a veces es importante oír los 2 lados, ¿no? Los 2 lados de una historia. Sí. Y muchas veces no queremos oír los 2 lados. Hay personas que con el primer reporte que les llegue,
con eso van a accionar. Claro. Sin preguntar, porque luego a lo mejor si indagas, si preguntas, si investigas, oye, ¿qué están diciendo estas personas también de esta situación? A lo mejor vas a escuchar a un lado completamente diferente y en ese caso tienes que tomarlo en cuenta. Claro. De que a lo mejor la primera persona que llegó contigo tiene otra cosita por ahí, una raíz de algo que solo quiere como, ¿verdad? Echar en cara a alguien. Entonces yo creo que por eso Pablo dice, es muy importante que tengan cuidado con esto. No vayan a escuchar el primer reporte y ya accionar y cortar cabezas, ¿no? Que eso también es nuestra tendencia. Sí. Yo creo como humanos juzgamos fácilmente las historias que escuchamos, pero hay que tomar un tiempo, respira, ten otras conversaciones y luego puedes tomar una decisión. Híjole, pero la verdad que el verso 20 a mí me hace temblar un poco, porque eso ya no lo practicamos en muchos casos, ¿no? De pararte enfrente, pero yo creo que es importante tener eso en el proceso, ¿no? Es la importancia de la confesión y el perdón público. Yo creo que es algo muy fuerte que no quedaría mal retomar en ciertas ocasiones eso, ¿no? Porque yo creo que se abusó de esto en algunos momentos, pero realmente tomar esas medidas bíblicas, como tú dices, ¿no? Sí. Y otra cosa que vemos, quería comentar algo que cuando estaba leyendo de esto, vi un comentario que hizo Spurgeon, un predicador muy, muy conocido. Y él dice, él estaba escribiendo a sus estudiantes y él en base a este versículo le dice, déjenme que le diga cómo lo hago yo. Dice, porque a mí mucha gente viene a traerme un montón de comentarios. Y dice, yo encontré una técnica que me funciona, si a ustedes les sirven, úsenla. Y entonces decía, yo lo primero cuando alguien se acerca y me viene, no, porque fulanito de tal y menganito, le digo, ay, fíjese, ¿usted no me podría escribir eso? ¿Lo podría escribir en un papel? Así yo tenemos registro de eso. Y entonces él dice, automáticamente los que venían con chisme, ahí quedaba, porque nadie quiere tener un chisme por escrito. Los chismes se dan solamente con su nombre firmado, nadie. Entonces dice, tendría que ver la cantidad de reducciones que había de acusaciones, ¿no? Porque realmente es importante. Ese balance, mantener ese balance que da salud, ¿no? El abordar los problemas, no dejarlos pasar, la manera en que los manejamos con cautela, donde todos somos bendecidos. Sí. Esa es la clave. Yo creo que sí. Todos salimos... Estoy pensando hoy día, pues es tan fácil en las redes sociales, ¿no? Y todo el mundo ya empieza a decir barbaridades y medio, pero es porque son anónimos. En realidad, pues ves el nombre, quizá una foto, pero como dices tú, o sea, en la hora de decir, a ver, usted enfrente de la otra persona le vas a escribir y le estás diciendo esto y esto y esto y esto, y no lo van a hacer. Entonces tengamos cuidado. Yo creo que la última cosa que vemos aquí en el verso 21 dice, te ordeno solemnemente. O sea, si lo demás no era muy serio, ahora sí, Pablo dice, esto es realmente algo que es solemne, serio. Dice, en presencia de Dios y de Cristo Jesús y de los ángeles altísimos. ¡Wow! Uno ya empieza a temblar, ¿no? O sea, estos son los testigos que están ahí que Pablo quiere oír esto, ¿no? Y atestiguar. Dice, obedezca estas instrucciones sin tomar partido ni mostrar favoritismo por nadie. Ahí vamos a caer muchos, yo creo, de nosotros. Porque justo el otro día estaba yo escuchando una triste y larga historia de una iglesia muy famosa, con mucho potencial, muchas personas amaban al pastor. El pastor se empieza a comportar malamente, públicamente mal, y nadie le decía nada. ¿Por qué? Porque decían, no, es que mucha gente está escuchando, mucha gente se está entregando. Entonces, ¿qué están haciendo ahí? Somos parciales a que si es un ministerio de éxito, a que si tiene mucha audiencia, a que si mucha gente lo está escuchando, entonces sentimos que tienen, como ya dijiste, ¿no? Le das un permiso,
no, como quiera, pues Dios lo usa, que se puede portar un poquito mal. No, Señor, funciona así. al contrario, tienes más responsabilidad. Santiago es el que nos dice, ¿no? Los maestros tienen más responsabilidad y van a ser juzgados más fuerte y más severamente que cualquier otra persona. Entonces, Pablo aquí está, son palabras fuertes. O sea, no está diciendo, yo te lo estoy diciendo, Timoteo, no. Es en presencia de Dios y de Cristo y de los ángeles que estén todos aquí atestiguando y diciéndote lo mismo. ¡Wow! Es que esto es algo sumamente serio, que Dios mismo es el que, Él tiene esa confianza, ¿no? De que Dios es el que está ordenando esto. Y es lo que tenemos que hacer, sin partido y sin mostrar favoritismo. Yo creo que muchos de nosotros tenemos que escudriñar nuestro comportamiento y realmente decir, estoy permitiendo ciertas cosas, aún como mamá. Estoy permitiéndole a mis hijos ciertas cosas que yo sé que no deben de estar haciendo, que me hablen de cierta, porque son mis hijos, pobre, no, ay, sí, son mis hijos, los amo. No, o sea, deben de tener las mismas reglas, ¿no? Yo creo. Y esto es algo, híjole. Cómo se muy, mezclan las emociones, sí, ¿no? Los sentimientos que uno la tiene. lealtad, que uno dice, como ay, que a no, veces es que se no es la confunde, lealtad, sí. pero en realidad es una falta de lealtad. Cuando no somos claros, claro, uno tiene que conocer su lugar. O sea, si yo no tengo entrada con esa persona, no puedo ir a decirle nada, ¿verdad? Pero hay que conocer tu influencia, tu esfera de influencia, las personas con las que tú estás rodeándote y permitir que varias personas tengan ese permiso, ¿no? Yo creo que es una seguridad decir, Vivi, si tú me ves haciendo algo que no deba, por favor, tienes el permiso de venir a darme unas cachetadas y decir, agarra la onda. Me explico, o sea, poner nosotros mismos esos parámetros, ese cuidado, ¿no? Y ese vínculo se va creando. Con las Claro. decisiones, esa confianza se va creando cuando uno interactúa y sabe que el otro pone de sí, yo pongo de sí, es algo que uno puede ir creciendo en esas áreas, ¿no? Lo lindo de todo esto que son todas cosas donde podemos crecer Sí. y podemos desarrollarlas. Hay cosas que nos van a salir naturalmente, hay otras que intencionalmente las podemos desarrollar. Y todos estos consejos son cosas muy prácticas que las vamos a tener oportunidades de usar a lo largo del día en más de una ocasión seguramente, ¿no? Pero cuánto consejo sabio aquí de parte. Yo creo que antes de terminar la carta acá hace bueno, el capítulo que viene, no se lo pierdan, también hay consejos en otras áreas, pero él termina diciendo, no me voy a olvidar de aquello, de aquello, de aquello, y los dice así muy específico, muy claro y vámonos. Por eso hay una variedad aquí de aspectos, pero todos tienen que ver con la importancia de que prestemos atención, de que el caminar en fe es algo interior, pero es algo que se expresa en la manera en que yo me vinculo con los demás. Y yo creo que este capítulo nos ha dado una oportunidad de reflexionar, ¿no? Al principio, los primeros versículos, ¿se acuerdan? Estuvimos viendo de cómo trato a personas que son diferentes a mí. Tengo que tener cuidado, tengo que ser muy sabio. Cuando yo me encuentre en una situación, ¿cómo voy a tratar a alguien más grande? ¿Cómo voy a tratar a un par? ¿Qué cuidados tengo en las personas con el sexo opuesto? Ahí, ¿qué clave nos dio? Como a un padre, como una mamá, como un hermano. Es muy fácil de recordar esto. Cuando te venga una situación y digas, ¿qué hago con esta persona? Como una hermana, como una padre. Es algo muy práctico, pero te puede ayudar a resolver rápidamente distintas maneras en que puedes expresar las cosas, ¿no es cierto? La otra área que nos llevó a pensar es cómo tratar a personas en vulnerabilidad, cómo ese balance en prestar atención,
el tomar mi lugar, especialmente en la familia, cuando hay situaciones en tu familia, cómo vas a responder y cómo vas a expresar la fe. En este momento, en tu familia, ¿hay alguien que está pasando necesidades? Sería un buen tiempo para ahora decir, Señor, ¿cómo yo soy parte de eso? ¿Hay algo en que yo puedo hacer? ¿Hay algo en que puedo ayudar? ¿Cuál es mi parte en todo esto? Tercero, vimos con respecto a personas en liderazgo, cómo abordar la crítica o la confrontación o las cosas, los comentarios que vengan. Ser cautelosos, ser sabios, pero sí asertivos. No, la Biblia no nos dice que dejemos pasar las cosas, que seamos imparciales, que podamos parecernos más a Jesús, ¿verdad? En todas estas áreas. Y son todos aspectos. Es bueno refrescarlos, hablarlos y decir, Señor, seguime enseñando. Seguime ayudando a crecer, a madurar. Que seamos personas que te representemos bien. Sí. ¿Verdad? Estaba leyendo un versículo esta semana que me gustó mucho, que dice que en la iglesia primitiva lo reconocían y decían, este caminó con Jesús. Lo veían y decían, habla igual, Qué lindo. lo identificaban. Al haber estado con Jesús hay cosas que se van a ir pegando, ¿verdad? Sí. Y necesitamos ir pareciéndonos más a Él. Qué bueno que se diga de tu vida, de mi vida. Se parece a Jesús, se ve que estuvo con Jesús porque está viviendo de esa manera. Así que unos cuantos retos y desafíos nos dio este capítulo de Primera Timoteo. Fue un gusto compartir con ustedes y te animamos a que continúes. La semana que viene vamos a estar teniendo el cierre de este capítulo y después seguimos con Segunda de Timoteo, así que no te lo quieras perder. Que tengas un excelente tiempo. Hasta la próxima.